algunos aspectos de la vida espiritual, especialmente la denominada vida contemplativa. Al final de la segunda parte de la Suma, Santo Tomás trata de los estados de vida, y aquí está la división clásica entre vida activa y vida contemplativa. Esta distinción ya era conocida en la filosofía antigua, especialmente en Platón y en Aristóteles, en la Ética Nicómaco, y después es asumida en la filosofía antigua. Claramente la teoría es superior a la acción, esta está dirigida a la teoría, se obra moralmente para contemplar. Esto permanece por la gracia, porque, como Santo Tomás dice siempre, la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Pero hay una elevación efectiva, especialmente en estos ejercicios que son los más propios de la vida humana. No se trata aquí simplemente del actuar exterior, sino principalmente de lo que tiene el obrar del hombre como inmanente, como interior a él. Lo primero que se pregunta es si la vida contemplativa corresponde solo al entendimiento o también a la voluntad. Esto está en la cuestión 180 de la segunda sección de la segunda parte. Voluntad, o mejor afecto, porque las traducciones ponen voluntad a veces cuando el texto latino dice afecto, que es más completo porque abarca la voluntad y también la parte sensitiva que tiene afectos. Veamos entonces el primer artículo. San Gregorio Magno, que es una de las fuentes principales del estudio de la teología espiritual en Santo Tomás y de la teología moral, que en la esencia son lo mismo. San Gregorio dice que la vida contemplativa consiste en conservar con toda el alma la caridad para con Dios y el prójimo, y en aplicarse solo al deseo del Creador. Ahora bien, el deseo y el amor pertenecen a la facultad afectiva o apetitiva, como dijimos. Por consiguiente, la vida contemplativa está relacionada con la facultad afectiva o contemplativa. Esta es una diferencia importante respecto del pensamiento filosófico antiguo griego. La teoría era principalmente un acto intelectual, al cual podían acceder pocos privilegiados que tenían un intelecto vigoroso, que tenían medios económicos, no tenían que trabajar, y que tenían algunas cualidades morales, porque no eran perezosos, etc. Aquí se trata claramente de la perspectiva del Evangelio. En el Evangelio la contemplación es ofrecida a todos. La contemplación no es otra cosa que las bienaventuranzas con las cuales comienza la predicación de Cristo, por ejemplo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Él fundamenta todo su mensaje en la promesa de una felicidad, no solo para la vida eterna, sino también para esta vida, porque las bienaventuranzas indican una situación presente, además de conectar con el ver a Dios que en la vida eterna. Entonces, cristianamente, según el Evangelio y según también la vivencia de los primeros cristianos, sobre todo en la vida monástica, San Gregorio era benedictino, seguía el ejemplo de San Benito, pero también estaba la vida monástica de los padres del desierto, en Egipto, en todo Oriente. Es conservar con toda el alma la caridad para con Dios y el prójimo y aplicarse solo al deseo del Creador.
Aquí es muy notable el apoyo que encuentra Santo Tomás en San Gregorio, porque San Gregorio prácticamente habla solo de la caridad. Es conservar la caridad, la vida contemplativa. Ahora, el deseo y el amor pertenecen a la facultad afectiva o apetitiva. Por consiguiente, la vida contemplativa también está relacionada con la facultad afectiva o apetitiva. Ya había dicho, lo habíamos recordado, Santo Tomás en la primera parte, hablando de la Trinidad, que el verbo no es una palabra cualquiera, sino una palabra que inspira amor. Por eso la contemplación es al mismo tiempo un acto de la inteligencia elevado por la gracia que conoce más profundamente. Pero cuando se trata de las cosas superiores de Dios es mejor amarlo que conocerlo, porque nos perfeccionamos por ese amor más que como lo conocemos, que es de una manera limitada. Como dijimos antes, se llama contemplativa la vida de aquellos que se dedican principalmente a la contemplación de la verdad. O sea, no se trata solamente de entender o de usar el intelecto, sino de dedicar la vida a la contemplación de la verdad. Hay una inclinación afectiva, hay una búsqueda, porque la contemplación de la verdad en este mundo no puede ser perfecta. Hay una búsqueda de la verdad. Esa búsqueda se basa sobre un deseo, que es un deseo natural. Todos los hombres desean conocer por naturaleza, así empieza la metafísica de Aristóteles, pero también hay un deseo superior. Aristóteles dice: Pantes anthropoi tu eidenai oregontai fisei. Por naturaleza, todos los hombres desean, aspiran a saber. Ya en el orden natural hay una conexión, porque toda la vida ética está ordenada a la sabiduría. En efecto, en la Ética Nicómaco de Aristóteles se termina con el fin, con la contemplación, con la teoría, que es el conocimiento de Dios. Y todos los libros anteriores de la ética, que explican las virtudes y la amistad, que es como una síntesis de las virtudes, están dirigidos a preparar la contemplación. O sea, la vida ética está regida por el entendimiento, pero se ejercita con la voluntad y las potencias afectivas. Entonces, en el orden natural ya hay una conexión entre el deseo, el amor, el deseo y el conocimiento intelectual. Pero esta conexión es mucho más profunda en el orden sobrenatural. En cierta manera, en el orden sobrenatural, el amor le gana a la inteligencia, mientras que en el orden natural es más importante la inteligencia que el amor. En el orden sobrenatural es más importante el amor que la inteligencia. O sea, por gracia, esto es estrictamente sobrenatural, por gracia se nos da una capacidad de unirnos a Dios más allá de cómo lo conocemos. Por otra parte, la intención es un acto de voluntad, como se dijo, porque dice relación con el fin, que es el objeto de la voluntad. Por eso, la vida contemplativa en cuanto a la esencia de la acción pertenece al entendimiento. Pero en cuanto al impulso para ejercer tal operación, pertenece a la voluntad, la cual mueve a todas las demás potencias y al mismo entendimiento hacia su acto, como ya dijimos. O sea, hay como una compenetración entre el intelecto y la voluntad, porque radican en la misma alma. Aristóteles dice que hay como una circulación.
Y San Tomás muchas veces afirma que mayores espirituales sea porque quieren obrar desordenadamente, entonces no quieren enterarse de cuál es la verdad del obrar. En cuanto a la esencia, un conocimiento, la voluntad. O sea, más aún Aristóteles dice que la razón que la voluntad está en la razón. No tiene sentido la voluntad sin razón, no puede haber una fuerza ciega. Solamente los filósofos posidealistas y preexistencialistas como Schopenhauer decían esto, ¿no? Schopenhauer escribió un libro con el título El mundo como voluntad y representación, y ahí dice que la voluntad es una especie de fuerza ciega que mueve todo, que no hace entender y por lo tanto no causa ninguna felicidad. Esa posición lleva a un pesimismo. La potencia apetitiva mueve al conocimiento sensible e intelectual de algo, a veces por el amor del objeto visto, porque, como se dice en Mateo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Otras veces por el amor al mismo conocimiento adquirido en la contemplación. Por eso San Gregorio hace consistir la vida contemplativa en el amor de Dios, en cuanto que éste nos inflama en orden a contemplar su belleza. O sea, ¿por qué tenemos amor? Porque en el fondo siempre buscamos un conocimiento de la belleza de Dios. Y puesto que todos experimentan deleite cuando consiguen aquello que aman, por eso el término de la vida contemplativa es el deleite, que está en la voluntad y que hace que aumente el amor. O sea, por su naturaleza la vida contemplativa es gozosa. Produce alegría, deleite espiritual. Tanto es así que Santo Tomás antes, en la primera sección de la parte moral, decía que el deleite es la regla de la vida moral. Hasta ese punto llega. O sea que cada uno rige su vida según el deleite que tiene. Y hay un modo recto de regir la vida que es el del gozo de la vida espiritual que trae la gracia, el conocimiento de Cristo, de la Trinidad. Eso está donde trata de las pasiones. Del deleite o delectación, causa, efectos, bondad y malicia de las delectaciones, el deleite por sí no es malo, es bueno. Depende de qué deleite se trate. Finalmente se pregunta, ¿es la delectación la medida o regla según la cual se juzga del bien o del mal moral? Y responde afirmativamente. Dice San Agustín sobre el Salmo 7, Dios que escudriñas los corazones y los riñones. El fin de la solicitud y del pensamiento es la delectación a la que uno se esfuerza en llegar. Y el filósofo Aristóteles, en el 7º libro de la Ética, dice que la delectación es el fin arquitectónico. Esto es principal, mirando al cual decimos que cada cosa es buena o mala absolutamente. O sea, según el deleite que se busca, el gozo o
alegría que se busca, así es la vida moral. Naturalmente ese gozo no puede existir sin un conocimiento, está unido a un conocimiento. Por eso depende también del conocimiento que se aspira a tener. La bondad o malicia moral consiste principalmente en la voluntad, como se dijo, pero que ésta sea buena o mala, se conoce ante todo por el fin y se considera como fin aquello en lo que descansa la voluntad. Ahora bien, el descanso de la voluntad y de cualquier apetito en el bien es la delectación. O sea, es un perfeccionamiento que se alcanza y que se percibe. Por tanto, se juzga que un hombre es bueno o malo principalmente por la delectación de la voluntad humana. Es bueno, en efecto, y virtuoso el que goza en las obras de las virtudes. Y malo el que goza en las obras malas. O sea, por sí misma la vida moral es gozosa, no dolorosa o triste. Esto es contrario al pensamiento kantiano, por ejemplo, que basa la moral en una especie de esfuerzo de la razón contra las pasiones. Aquí se dice, no, la vida moral es buena según el deleite que se tiene. Cuando es un deleite conforme a la naturaleza humana y más todavía conforme a la gracia, la vida moral es buena. Es decir, cuando se busca este deleite, la vida moral es buena y esto significa que es ya deleitable también. O sea, las acciones buenas son las que de alguna manera anticipan el fin, que es este deleite, por la unión cognoscitiva con el objeto, que es Dios en este caso. Entonces, la vida moral es aquella que anticipa un cierto conocimiento de Dios, o sea que el hombre goza porque realiza acciones que son conformes con el fin y que conducen al fin, que participan del fin. Dice todavía, en cambio las delectaciones del apetito sensitivo o no son la regla de la bondad o malicia moral, no son la regla, pues el alimento es deleitable según el apetito sensitivo a buenos y malos en general. O sea, aquí se habla de un deleite que es espiritual. Si se busca solo el deleite producido por el conocimiento sensitivo, entonces se obra mal, porque no se obra conforme a la naturaleza humana. Pero la voluntad de los buenos se deleita en ellos conforme a la razón, de la que no se preocupa la voluntad de los malos. El amor y el deseo son anteriores a la delectación en el orden de la generación. Pero la delectación es anterior en cuanto a la razón de fin, que en las operaciones prácticas tiene carácter de principio, por razón del cual, como de su regla y medida, se forma principalmente el juicio. O sea que toda la vida moral y por tanto espiritual se va configurando según el deleite que se busca. Y así se va juzgando rectamente o no acerca de las acciones. Más aún, dice San Tomás, si no hay gozo, no hay operación perfecta. Puesto que la delectación perfecciona la operación a modo de fin, como se dijo, no puede haber operación perfectamente buena si no hay también delectación en el bien. Pues la bondad de la cosa depende del fin. Y así la bondad de la delectación es en cierto modo causa de la bondad de la operación. La bondad de la delectación
del gozo, del deleite, es de algún modo causa de la bondad de la operación. Por eso es tan importante custodiar el gozo espiritual, como se encuentra de muchas maneras en la Sagrada Escritura. Como dice San Pablo en la carta a los Filipenses, airete en Kyrio, alegraos en el Señor. Y lo repite, alegraos en el Señor, porque esta es la causa misma de la operación humana buena. Cada uno es según el deleite que tiene y que busca. Esto está prefigurado en la ética natural, estudiada excelentemente por Aristóteles, pero sobre todo está confirmado y aclarado por la revelación, por la Sagrada Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento presentaba unos deleites que eran más elementales, más temporales. El Nuevo Testamento se caracteriza justamente por esto, porque presenta el deleite espiritual que viene del Espíritu Santo justamente. De muchas maneras aparece, sobre todo en San Pablo esto, pero también en el Evangelio, cuando Jesús dice: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Hay dos versiones. En el Evangelio según San Lucas se dice que esto lo dijo Jesús lleno de gozo en el Espíritu Santo. O sea que este gozo que está producido por el Espíritu Santo introduce de alguna manera en la vida definitiva, que es la vida de la Trinidad, que es la que se narra en este pasaje. O sea, aquí nuestro Señor manifiesta su vida trinitaria. Es decir, que Él es uno de la Trinidad. Y por eso están unidos con el Espíritu Santo, que produce gozo en su humanidad y no solamente en su divinidad. Siempre en el Evangelio, finalmente, Cristo está unido con el Espíritu Santo. A veces se dice que fue concebido por el Espíritu Santo, que fue movido por el Espíritu Santo para ir al desierto. O como aquí, que está lleno de gozo en el Espíritu Santo, porque es siempre el Espíritu de Cristo, como dice San Pablo, o el Espíritu de la verdad, como dice el Evangelio de San Juan, o el Espíritu de su Hijo, como dice San Pablo. Es siempre el Espíritu Santo unido a Cristo. Y esto se manifiesta en su humanidad, por eso el que forma el cuerpo de Cristo es el Espíritu Santo. Y por eso también el Espíritu Santo acompaña siempre la humanidad de Cristo, porque la acompaña siempre, porque lo acompaña siempre en la divinidad. Lo que pasa en la humanidad es una manifestación de la divinidad. La humanidad de Cristo está perfeccionada por la unión con el Verbo, con el Hijo divino. Y como el Hijo está unido al Espíritu Santo, en la humanidad de Cristo también está el Espíritu Santo, que perfecciona esta humanidad. Esto se presenta en primer lugar en el Espíritu de Cristo, en la mente de Cristo, que está llena de gracia. Por eso San Tomás dice que Cristo tenía la visión beatífica de Dios, incluso antes de nacer. Porque la visión beatífica de Dios no depende del grado de evolución corporal, justamente es un conocimiento que no usa los sentidos, no necesita la formación del cuerpo, sino que es directamente el espíritu. Como el alma de Cristo estaba llena de gracia desde el principio, porque él pertenecía a la persona del Verbo de Dios, que es la fuente de la gracia, por eso siempre tuvo la visión beatífica. Y por eso la carta a los Hebreos dice lo que dijo Cristo cuando entró en el mundo, que vino a hacer la voluntad de Dios, Padre. Eso es posible porque este tipo de conocimiento es sobrenatural, no es un conocimiento natural. Es el conocimiento que tiene el alma cuando está llena de gracia. También las personas santas que mueren en este mundo
Cuando se separan del cuerpo tienen la visión beatífica, si son santos, y ven a Dios con el alma de manera inmaterial, espiritual. Y lo mismo pasaba con el alma de Cristo, que es la fuente de toda la gracia. O sea, la visión beatífica, el gozo de Dios que tienen todos los bienaventurados, viene de Cristo. Cristo es cabeza de todos los hombres, quiere decir eso. O sea, que de la cabeza pasa la vida o la gracia a los hombres. Y en primer lugar, al conocimiento de los hombres. Eso se da de muchas maneras a través de la vida de Cristo, pero se da siempre, desde la pasión, desde la concepción hasta la ascensión a los cielos. En todos los misterios de la vida de Cristo, Él transmite su gracia, la que tiene también en la pasión. Por eso el canon romano habla de la beata pasión. Aunque no haya ahí una elaboración teológica referida a la visión beatífica, sin embargo está implícita. O sea, la pasión puede ser gozosa porque es beata. San Tomás dice que durante la pasión Cristo tenía el más grande de todos los dolores en la parte sensitiva y en la parte inferior del alma que se dirige al cuerpo, y el más grande de todos los gozos, que es la visión beatífica de Él, que está lleno de gracia, más gracia que la de los ángeles. Por eso Él es cabeza de los ángeles y también de los hombres. Y todos están en la iglesia, salvo los que están separados definitivamente de la gracia, como son los demonios y los condenados. Estos no están unidos a Cristo, aunque de alguna manera los condenados sufren las consecuencias de haber estado unidos a Cristo, porque tienen la misma naturaleza humana que Cristo. Entonces sienten de alguna manera el vacío de Cristo, más que si no hubiera venido Cristo. Bueno, todo esto corresponde al deleite, al gozo espiritual, volvemos a la vida contemplativa. Cuestión 180. ¿En qué consiste esta vida contemplativa? En sentido propio, las virtudes morales son anteriores a la vida contemplativa, son una preparación. Pero de hecho, de alguna manera entran en la vida contemplativa porque se ejercitan para tener contemplación. Si consideramos las acciones morales como dirigidas a lo exterior, entonces no forman parte de la vida contemplativa. Una cosa puede pertenecer a la vida contemplativa de dos modos, esencialmente y como disposición. Esencialmente, las virtudes morales no pertenecen a la vida contemplativa, cuyo fin es la consideración de la verdad, y el saber, que pertenece a la consideración de la verdad, interesa poco a las virtudes morales, como dice el filósofo. Por eso él mismo, en el 10º de la Ética, dice que las virtudes morales pertenecen a la vida activa y no a la contemplativa. Pero aquí el Santo Tomás, con la ayuda del Evangelio, matiza lo que dice Aristóteles. Estaba un poco entusiasmado con Aristóteles porque estaba recién descubierto. El primero que usó Aristóteles en la teología moral, nada menos, era Aristóteles, era San Alberto.
San Alberto, hasta ese momento Aristóteles era más bien considerado como extraño, como pagano, y nada menos que para hablar de la vida. Entonces, San Alberto descubre la profundidad del pensamiento de Aristóteles en el orden natural y Santo Tomás lo sigue. Pero claro, el contexto es muy diferente entre Aristóteles y la cultura, la vida cristiana. Entonces, aquí Santo Tomás matiza y dice que la vida activa, y ahora se refiere a la vida activa cristiana, sobre todo perfeccionada por la gracia, porque recordemos que para Aristóteles la vida activa era muy imperfecta, o sea, la vida moral era imperfecta porque las virtudes morales, sin la gracia, aunque pueden ser verdaderas, son siempre imperfectas, o sea, que no alcanzan para hacer todos los actos buenos, sin la gracia. En cambio, cuando se conoce la gracia por el Evangelio, se puede ver que puede haber una vida activa perfecta, iluminada por la gracia. Dispositivamente, sin embargo, las virtudes morales sí pertenecen a la vida contemplativa, pues el acto de la contemplación, en el que esencialmente consiste la vida contemplativa, es impedido tanto por la vehemencia de las pasiones, por las que la intención del alma es abstraída de lo inteligible a lo sensible, como por los tumultos exteriores. Pero las virtudes morales aplacan la vehemencia de las pasiones y sedan el tumulto de las ocupaciones exteriores. Y así las virtudes morales pertenecen dispositivamente a la vida contemplativa. Es decir, la acción moral, el operar virtuoso, que recordemos para Aristóteles es dirigido a la comunidad, a la sociedad, porque el hombre es social por naturaleza, el operar virtuoso aplaca las pasiones. Y esto es algo que se descubre ya en el orden natural. O sea, esto vale ya para el orden natural. O sea, que la gente muy desordenada, si se pone a estudiar, se ordena hasta cierto punto. O sea que el uso de la inteligencia es naturalmente ordenador. Muchos desequilibrios psíquicos de la gente provienen simplemente de que no usa su inteligencia. Y eso es algo natural, usar la inteligencia, porque es lo que determina al hombre. Entonces, si una persona es ignorante porque sigue sus pasiones, su concupiscencia, su pereza, etc., finalmente siente ese vacío y se desordena, porque eso es contrario a la naturaleza humana. Y sobre todo le falta el deleite del cual hablaba Aristóteles y Santo Tomás antes. Es decir, sin todo eso la vida humana naturalmente se desordena. Pero la curación radical es siempre el uso de la inteligencia. Ahora, ¿cómo se llega a usar bien la inteligencia? Es lo que nos dice el Evangelio. O sea, aceptando la revelación divina y aceptando el modo de vivir que corresponde a esta revelación divina, al conocimiento de Dios. Este modo de vivir son los preceptos y los consejos evangélicos. La ley nueva y los consejos como recomendaciones amigables de Cristo para vivir según la ley nueva. Esto produce un ordenamiento radical de la vida humana. Y en la vida cristiana se ejercita una búsqueda de la contemplación ayudada por la vida activa. O sea, ya los sacramentos implican vida activa porque son un ejercicio del culto de Dios, de una virtud que es también natural, la justicia. La justicia produce un acto interior que es la devoción, la justicia como religión referida a Dios produce un acto interior que es la devoción y un acto exterior que es el culto. El más importante es el interior. Pero también el exterior forma parte porque
somos personas humanas y expresamos las virtudes también exteriormente. Sobre todo en lo que se refiere a Dios, para eso está la religión. Los antiguos tenían mucha conciencia del significado de la religión porque vivían en medio de muchas religiones paganas falsas que hacían culto a los ídolos. En cambio, el cristiano tiene la verdadera religión, como dice San Agustín en el título de su libro, y esa verdadera religión tiene un aspecto natural. De hecho, el libro de San Agustín es en gran medida filosófico y tiene un aspecto que es superior, que viene de la gracia de Cristo, porque finalmente el que rinde el verdadero culto a Dios por la obediencia y por la caridad es Cristo. Más aún, dice la carta a los Hebreos que ese culto de Dios lo rinde en el cielo principalmente. La vida de Cristo es como una introducción al cielo, sobre todo la pasión. Tenemos un pontífice que ha entrado en el cielo de una vez para siempre y ahí ejercita su culto sacerdotal. La única que habla del sacerdocio de Cristo es la carta a los Hebreos. Pero no es, justamente habla distinguiéndolo del sacerdocio antiguo. No es Cristo sacerdote como los del Antiguo Testamento, porque hace un culto espiritual distinto que no se ejercita en el templo, sino en el cielo, delante de Dios. Y siguiendo la carta a los Hebreos, Santo Tomás explica que la Eucaristía es como una representación de ese sacrificio de Cristo que se ejercita en el cielo. Por supuesto, esa representación es representación también de la pasión que se realizó en la tierra. Pero no toda la fuerza de la Eucaristía viene de la representación de la pasión. De hecho, el canon romano dice que es memorial de la resurrección y de la ascensión. Porque el canon romano es muy bíblico, o sea, interpreta el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo. De hecho, dice que el sacrificio que se ejercita es muy distinto de los del Antiguo Testamento. En el canon romano se cita el sacrificio de Abraham, de Isaac, y se cita Abel y Melquisedec, que hicieron sacrificios de una naturaleza totalmente diferente de las que mandó Dios en el Antiguo Testamento, o sea, sacrificios espirituales, no cruentos, para subrayar que, como dice el mismo canon, este es un sacrificio racional, o en las traducciones dice espiritual, pero más fuerte es racional, porque quiere decir que no es como los sacrificios del Antiguo Testamento y sobre todo los de los paganos, que tenían un cierto aspecto irracional, porque no se entiende por qué la destrucción de algo puede producir una comunión. Y ni siquiera los del Antiguo Testamento la producían, porque a pesar de que había sacrificios de comunión, sin embargo no producían la gracia, no producían la caridad, la unión real con Dios. Eran solo figuras, profecías, sacramentos de la antigua ley, o sea, signos sensibles, pero de algo que todavía no era real, que tenía que venir. Entonces, la Eucaristía es como una manifestación de ese sacrificio espiritual o racional, que es el culto que Cristo ofrece al Padre en el cielo. Y ese culto es una manifestación de la relación del Hijo con el Padre. Y nos asimila a nosotros, nos hace entrar en el cielo. Que es lo que dice de una manera muy profunda el Concilio Vaticano II. En este documento no se cita a Santo Tomás, pero la inspiración es muy tomista, Sacrosanctum Concilium. Especialmente en el número 8,
Dice, en la liturgia terrena pregustamos y tomamos parte de aquella liturgia celestial que se celebra en la santa ciudad de Jerusalén, hacia la cual nos dirigimos como peregrinos y donde Cristo está sentado a la derecha de Dios como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Esto es la carta a los Hebreos, o sea, Cristo entró en el cielo y este cielo es donde está el templo verdadero. Porque el otro templo, el de Jerusalén, era solo una prefiguración, una imagen. Y así también los sacrificios que se hacían en ese templo eran solamente una imagen. No eran sacrificios verdaderos. A veces proféticamente en el Antiguo Testamento se dice que quiero misericordia y no sacrificios, pero ¿por qué? Porque se subraya la diferencia entre el acto espiritual del verdadero sacrificio y el acto externo. Esta noción de sacrificio, San Tomás la asimila muy profundamente de San Agustín. San Agustín, como hizo la Ciudad de Dios, hizo un estudio sobre la religión pagana, capta muy claramente la diferencia entre el sacrificio del Antiguo Testamento y el sacrificio del Nuevo Testamento, que es un acto principalmente espiritual. Por eso, en este sentido, también la resurrección es un sacrificio, o la ascensión a los cielos es un sacrificio, como dice justamente el canon romano, que es muy antiguo. Primero probablemente estaba en griego, después lo pusieron en latín y apareció esta palabra sacrificio racional. Entonces, Cristo está sentado a la diestra de Dios como ministro del santuario. Por eso Santo Tomás dice que la Eucaristía siempre la celebra Cristo principalmente. Y los sacerdotes son ministros de Cristo, que a su vez, según su humanidad, es ministro de la divinidad, o sea, de la misma persona divina. Cantamos al Señor el himno de gloria con todo el ejército celestial, o sea, el culto definitivo de Dios se hace junto con los ángeles. Venerando la memoria de los santos, esperamos tener parte con ellos y gozar de su compañía. Por eso en la liturgia aparecen los santos, se hace memoria de los santos. Aguardamos al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él nuestra vida y nosotros nos manifestemos también gloriosos con Él. En este sentido, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Pero esto hay que entenderlo espiritualmente, no simplemente según el signo o sacramentalmente. Este pensamiento viene de Dionisio en el libro de la jerarquía eclesiástica, que es sobre la Eucaristía. En el capítulo 3 habla que es sobre los sacramentos. En el capítulo 3 habla de la Eucaristía. Y este pensamiento pasa a los doctores de la Iglesia, entre ellos Santo Tomás. La liturgia es la cumbre hacia la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuerza, la fuente, de donde emana toda su
fuerza. Claro, a veces se piensa que esto es la celebración sacramental, pero se olvida el contexto, o sea, el pasaje inmediatamente anterior. El concilio está diciendo, la liturgia principal se celebra en el cielo. Esta es la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia. Después, eso que se celebra en el cielo se hace presente en la tierra, a través de la celebración sacramental, o sea, a través de los signos que constituyen la sacramentalidad de la Eucaristía. Pero lo principal de la Eucaristía es lo que estos signos significan, es decir, la gracia y la obra de la gracia, que está principalmente en el cielo, porque está principalmente en Cristo, que está en el cielo, y en los ángeles y en los santos, que están en el cielo. Esta visión es profundamente bíblica, se apoya directamente sobre la revelación, casi literalmente sobre la revelación. Muchas elaboraciones teológicas posteriores se han alejado de esta fuente. Con razón el concilio quiere volver a esto. Y se alejan de lo que dice el concilio los que reducen la misa a una celebración humana y los que la interpretan en un sentido solamente sacrificial, como si fuera del Antiguo Testamento, ¿no? Algunos tradicionalistas lo entienden así. Se centran todo en la pasión y la pasión en la destrucción del cuerpo de Cristo, etc. Ese es reductivo. Y tiene algún contacto con la mentalidad protestante, en la cual la cruz es el centro de todo para los protestantes. ¿Por qué? Porque interpretan la redención como una especie de proceso en el cual se pasa del sufrimiento al gozo. Pero el sufrimiento por sí no puede producir el gozo. Eso es irracional. Por eso el protestantismo tiende a una mentalidad dialéctica, a una cierta contradicción. De hecho, produjo una filosofía en la cual el principio es la contradicción. La mentalidad católica es muy diferente, porque está regida por la búsqueda de este gozo espiritual que no es irracional, sino racional. Volvamos entonces brevemente al texto de Santo Tomás. Aquí se sacan conclusiones prácticas también. O sea, es verdad que la vida contemplativa es lo principal y es lo que hay que buscar y tiene que estar siempre presente, pero hay que prepararse bien. Y por eso a veces es necesario dejar el ejercicio directo de la contemplación, porque además no se la puede tener perfectamente, para ejercitar la vida moral, o sea, para obrar según las virtudes. O sea, la vida real es una especie de combinación entre la acción y la contemplación. Por supuesto, cuanto más es perfecta, más prevalece la contemplación. La santidad, es decir, la limpieza, felices o beatos los limpios de corazón, porque verán a Dios. La limpieza es producida por las virtudes que se ocupan de las pasiones que impiden la pureza del alma, mientras que la paz es fruto de la justicia, la cual se ocupa de las acciones. Según lo que dice Isaías 32, la obra de la justicia será la paz. En cuanto que quien se abstiene de la injusticia evita ocasiones de alborotos y riñas.
Bajo este aspecto, las virtudes morales disponen a la vida contemplativa, en cuanto que son causa de paz y de limpieza. Que es lo que dicen las bienaventuranzas en San Mateo 5. O sea, hay una preparación para ver a Dios. Pero, mientras tanto, de alguna manera comienza ese ver a Dios. Serán llamados hijos de Dios. La belleza, como ya dijimos, consiste en cierto esplendor y debida proporción. Pero ambos se hallan radicalmente en la razón, a la cual pertenece ordenar en las cosas la claridad y la proporción. Por eso se da la belleza en la vida contemplativa, pulcritudo, que consiste en un acto de la razón. O sea, la belleza radical no es sensible, sino inteligible. Así como el bien perfecto no es el bien sensible, o sea, una cierta entereza o completamiento del animal o de la cosa física, sino que es algo espiritual, algo que perfecciona el alma en cuanto es espiritual. Por eso se da la belleza en la vida contemplativa, que consiste en un acto de la razón. De ahí que en el libro de la Sabiduría 8 se diga que de la contemplación de la verdad me enamoré de su belleza. En las virtudes morales, por su parte, se halla una belleza participada. O sea que el que obra moralmente bien tiene una vida bella. De hecho, ya los griegos hablaban de la belleza y la bondad en juntas. Kalos, kai, agazos, bueno y bello, o bello y bueno. Y de una manera muy interesante, Dionisio el Areopagita dice que kalos viene de kalein, que es llamar, o sea, de una vocación. Esto no parece ser verdad, pero no importa, porque indica un aspecto real. O sea, la belleza es como una especie de vocación, o respuesta a la vocación. La vocación es la atracción que produce Dios respecto de la criatura, especialmente la vida humana. En el Nuevo Testamento aparece la palabra vocación como llamada. Esta vocación no es como la que ahora se entiende, que es más bien algo subjetivo, ¿no? En psicología, bueno, se dice que alguien tiene vocación para el arte, alguien tiene vocación para el servicio, para la ingeniería, pero se está designando algo humano. En la Sagrada Escritura la palabra vocación designa un acto divino, o sea, la llamada de parte de Dios. La respuesta, sí, eso es humano. Por eso el Vaticano II en Lumen Gentium habla de la llamada universal a la salvación o la vocación universal a la salvación. Todos tenemos la misma vocación. Después la respuesta se da por caminos diferentes, pero la llamada es una. La vocación, en el sentido original del término, es una. Las virtudes morales ejecutan la respuesta a la vocación. Y por eso producen una belleza participada en la vida humana. La vida moral auténtica, sobre todo elevada por la gracia, es bella. Algo lo intuían los griegos antiguos, pero después degeneraban en un culto de la pura belleza sensitiva. En las virtudes morales se halla una belleza participada en cuanto que participan del orden de la razón, de un modo especial en la templanza, porque la templanza se refiere al deseo
de la parte sensible del hombre. La templanza, que reprime las concupiscencias que más impiden la luz de la razón. Santo Tomás le da mucha importancia a la sexualidad, porque según como sea la sexualidad de alguien es su razón y su vida espiritual. Entonces hay una sexualidad ordenada según la razón y según la revelación hay otra desordenada. Y lo que más impide la luz de la razón, o sea, la belleza espiritual, es la destemplanza, la sexualidad desordenada, la lujuria, que produce, dice San Tomás, torpeza mental. De ahí que la virtud de la castidad haga al hombre especialmente apto para la contemplación, dado que los placeres venéreos son los que más arrastran la mente hacia lo sensible, como dice San Agustín en los Soliloquios. San Agustín tenía experiencia de la lujuria y por eso le explica con claridad. Entonces, la virtud de la castidad, que es parte de la templanza, produce una belleza espiritual. Y esta belleza espiritual es tal porque prepara la contemplación, dispone para la contemplación, y esto quiere decir que de alguna manera la anticipa. ¿Qué quiere decir disponer? Preparar. Y en el orden espiritual, esta preparación es tenerla por anticipado, porque se produce un gozo anticipado que hace desear la contemplación plena. Bueno, después, retomando los padres y los autores espirituales, explica en qué consiste la contemplación, o mejor, la vida contemplativa. Consiste en varios actos, porque una cosa es la contemplación y otra la vida contemplativa. La contemplación es un acto perfecto por el cual el entendimiento se une con Dios y la voluntad goza de esa unión. Pero para llegar a eso hay que hacer muchos actos. En general, lo que en la historia de la teología mística se denomina meditación, usar la mente, es una preparación para la contemplación. Hablamos aquí de la vida contemplativa en cuanto que se refiere al hombre. Ahora bien, la diferencia entre el hombre y el ángel, según Dionisio, en el capítulo 7 del libro de los nombres de Dios, consiste en que el ángel ve la verdad por una simple aprehensión, mientras que el hombre llega a la intención de la más sencilla verdad progresivamente, a través de muchos actos. Por lo tanto, la vida contemplativa tiene un solo acto como término final de su perfección, es decir, la contemplación de la verdad. Y muchos actos mediante los cuales se llega a este acto final. De ellos, uno se refiere al conocimiento de los principios, desde los cuales se eleva a la contemplación de la verdad. Otros pertenecen a la aplicación de estos principios a la verdad, cuyo conocimiento se busca. Y el último acto completivo es la misma contemplación de la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay toda una preparación por medio de muchos actos para llegar a contemplar la verdad. Y por eso se habla de vida. La palabra vida designa el ser en cuanto opera en los vivientes, es decir, en los que se mueven desde sí mismos, especialmente porque tienen operaciones superiores espirituales. De esta manera, la vida contemplativa
es una operación espiritual que abarca todas las otras operaciones humanas, incluso las corporales, para llegar al conocimiento de la verdad. Fíjense, la liturgia, la procesión, expresa de algún modo corporalmente lo que significa buscar la verdad. Es caminar también de modo físico, pero ese caminar de modo físico es ya de alguna manera contemplativo. Lo mismo que los otros gestos y palabras que hay en la liturgia. Ahora, esto no solo sucede en la liturgia, también sucede en el resto de la vida cristiana. Las reglas monásticas de la antigüedad indicaban esto, o sea, cómo organizar la vida humana de modo tal que se llegue a la contemplación. Cuando San Benito habla de orar y trabajar, está diciendo esto. Bien, la vida de los laicos debe ser contemplativa, no es solamente la de los monjes o la de los sacerdotes. Y no es solamente la de los sacerdotes religiosos de órdenes contemplativas, sino también la de los otros. O sea, esencialmente la vida cristiana es siempre vida contemplativa. Después tiene diferentes aspectos de vida activa, sea en la preparación, sea en el apostolado, la expresión de la contemplación. Santo Tomás dice contemplata alis tradere, en la tercera parte de la Suma, entregar a los otros lo contemplado. O sea que el apostolado es en cierta manera parte de la vida contemplativa, porque es como su expresión, cuando es verdadero apostolado. Ahora, cuando es activismo, o como dice el Papa León XIII, americanismo, ahí ya se hace una involución, se va para atrás, es decir, se va más bien a la concepción de la antigüedad, que le daba mucha importancia al obrar externo. El americanismo lo denuncia en una carta que le hizo a los obispos de Estados Unidos. León XIII, a finales del siglo XIX, Testem Benevolencia. Y ahí les dice que no se crean en Estados Unidos porque hacen muchas obras y hospitales y escuelas y porque no se dedican tanto a la contemplación y más a la acción, tienen un modo de vida más perfecto. Y lo mismo lo proyecta el orden político, que no crean que porque viven todas las religiones juntas ese sistema es mejor. Bueno, lo que vale para Estados Unidos de esa época ahora vale para todo el mundo, porque todo el mundo se volvió americanista. Entonces, la idea es retornar a la contemplación. Eso es el sentido más profundo del Concilio Vaticano II. A veces se lo entiende de una manera muy superficial, porque no se ven las fuentes, sobre todo Santo Tomás, que el mismo concilio recomienda porque es el que usa. Lo recomienda porque el concilio está hecho con Santo Tomás, fundamentalmente, también con los padres, por supuesto, con la escritura, con el magisterio anterior, pero el que da el orden es Santo Tomás. El Concilio Vaticano II es el más tomista de toda la historia. Entonces, porque es como que recoge los frutos del estudio de Santo Tomás. En la época del Concilio de Trento, sí, el Concilio de Trento sigue Santo Tomás, pero había más pluralidad de corrientes en esa época. En el Concilio Vaticano II se recogen los frutos de esta guía intelectual de León XIII y de los papas sucesivos, que decían que en el contexto del mundo moderno, que es tan disperso, tan caótico, es necesario volver a lo esencial y tener además un lenguaje común, un modo de razonar común, etc. Y esto lo encuentra en Santo Tomás. Por eso es tan tomista el Concilio Vaticano II. Bueno, con esto creo que podemos dar lugar a algunas preguntas.
No está, pero está el otro padre que puede intervenir. Sí, padre, sobre todo, generalmente la concepción que podemos tener sobre la contemplación era sobre las realidades, las verdades o el mismo Dios, pero este aspecto del deleite, claro, como que no lo habíamos entendido, al menos personalmente, así como el gozo que mueve, que está el término, pero también está el inicio porque mueve la voluntad. Entonces ahora, digamos que en el ser humano, en los jóvenes o en general en todos, siempre está este apetito, ¿no?, del deseo, donde está el tesoro está tu corazón, pero siempre el hombre se va a encontrar frustrado cuando el corazón se apegue a lo material y se quede ahí en ese nivel, claro, a lo bajo. Entonces esta llamada a los deleites superiores es como la vocación del cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, digamos, en este mundo tan plural, con tantos deleites, puedes encontrar? Sin duda es Dios que permite y que llama a esta vocación. Claro. Pero ¿cómo responderle? Porque igual hay una lucha interna. Creo que en la vida personal siempre está esa lucha entre los placeres, la carne, el gusto, Dios mismo, y hay un poco esta lucha. ¿Cómo comenzar a ordenar también este itinerario? Claro, la lucha está siempre, hasta San Pablo la tenía, lo dice, y en toda la historia de la Iglesia se manifiesta de muchas maneras, ¿no? El pecado convive con la gracia y la amargura con el gozo, ¿no? Como ya dijimos que empieza Gaudium et Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias que existen en este mundo, ¿no? Entonces conviven. Pero justamente el apostolado es hacer apreciar el verdadero gozo. Eso es el apostolado. El concilio usa 2 veces el título de un libro famoso de esa época, que todavía se puede leer, de Dom Chotard, que era un cisterciense, el alma de todo apostolado. El alma de todo apostolado es esta contemplación, entendida así, ¿no? Se cita también San Bernardo, que le decía al Papa de la época que deje las malditas ocupaciones, que eran las ocupaciones del Papa, ¿no? Entonces, claro, todos los autores espirituales dicen que sí, no se puede eliminar la acción porque es natural al hombre, pero ni siquiera se puede eliminar el esfuerzo, que también es natural al hombre. No podemos vivir sin esfuerzo. Vida contemplativa no quiere decir dedicarse a descansar, en el sentido físico del término, ¿no? Estar de vacaciones. Eso no es. Hay gente que se va a hacer retiros, pero solamente para estar de vacaciones, ¿no? Bueno, eso no es la vida contemplativa, porque la vida contemplativa es como se ve aquí, requiere el ejercicio de las virtudes, pues son dispositivas. Y las virtudes son un modo de regular la vida externa también y corporal. Por eso el esfuerzo no se puede eliminar, porque está en la naturaleza humana. Hasta el mismo Evangelio lo dice, ¿no? El reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. Hoi biastai harpasus inauten, que es como decir que lo logran con fuerza, ¿no? Los esforzados. Entonces, la vida contemplativa no tiene nada que ver con dejarse estar. Eso es una deformación espiritual que apareció muchas veces, ¿no? Desde los gnósticos hasta los quietistas. Los quietistas se dejaban estar y después, claro, buscando solamente el gozo sensible, caían en cualquier tipo de conducta. Eso pasa en todas las épocas. Entonces, y ahora también pasa que hay profundas deformaciones espirituales que llevan a la inmoralidad. ¿Por qué? Y ahora pasa más porque se conoce menos el Evangelio, se conoce menos la tradición y también la verdad filosófica. Entonces, claro que la vida humana está
está más desordenada. Pero en todas las épocas es posible anunciar el Evangelio en su integridad. Y hay que hacerlo de manera proporcional a la condición de los hombres. Algunos hay que ir más directamente con las verdades esenciales, hacerlas comprender a través de imágenes o como fuere, y en otros hace falta una elaboración intelectual más profunda, ¿no? O sea, cuanto más avanza la cultura, de la cual ya hemos hablado, que a veces es falta de cultura, de cualquier modo es más compleja la cultura moderna, tiene más ciencia o apariencia de ciencia según los casos, entonces hay que responder de una manera proporcionada. O sea, la gente que usa la razón hoy no se le puede responder de una manera elemental, infantil o irracional. Hay que llegar de una manera racional. Y eso requiere esfuerzo, estudiar. Por eso el Concilio Vaticano II decía que los sacerdotes de esta época tenían que ser más inteligentes que antes, y más cultos, o sea, saber más, no menos. A veces hoy se habla de la pastoral, de estar con la gente, con el pueblo, pero ¿y por qué no funciona eso? Porque si no se usa la cabeza no va a funcionar nunca. Porque el pueblo no es tonto. No hay que tratar al pueblo como si fuera tonto. No lo es. Todos usan la inteligencia y más ahora en que todos van a la escuela, a la universidad, etc. Entonces, no, hay que responder a esto de una manera inteligente. ¿Qué quiere decir estratégica? Los sacerdotes son los jefes del pueblo, las cabezas, representan a Cristo cabeza. Entonces, y la cabeza no es la que hace todo, el sacerdote no puede hacer todo. Es el que dirige, el que guía espiritualmente, no el que mandonea. Ya está en el Evangelio eso, no se puede oprimir, mandonear, etc. Pero hay que guiar, o sea, dar luz. Gobernar es algo de la razón, no es de la voluntad principalmente, es de la razón. No se puede gobernar imponiendo lo que uno quiere, hay que mostrar con la luz de la realidad, que es la realidad divina, que produce gozo. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma, o sea, produce gozo. Si no se muestra esto, porque la vida cristiana se reduce a puro activismo, se cae en la depresión, porque el activismo da un gozo sensible que se termina. Aquí en estas cuestiones Santo Tomás cita a Aristóteles, y Aristóteles dice que el movimiento produce gozo, ¿no? Los que van a bailar, los que hacen ejercicio físico, gozan, hasta a veces gozan los soldados porque les gusta el entrenamiento. Bueno, todo eso es movimiento. Goza el obrero, goza el conductor de camiones. Claro, ve un paisaje nuevo todo el tiempo. Pero ese es un gozo sensible, ¿no? Que tiene su limitación y se acaba con el tiempo porque también el cuerpo se deteriora. Entonces, lo que hay que mostrar es el gozo espiritual, que no está separado del sensible, pero que es superior. Entonces hay que mostrar eso para el verdadero apostolado. Por eso este abad decía el alma de todo apostolado, que es la contemplación, entendida en este sentido profundo de un uso de la inteligencia unida al amor. La culminación de esta contemplación es el ejercicio del don de sabiduría del Espíritu Santo, del cual hemos hablado, junto con la fe. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, padre. Sí, lo que decía San Pablo hace ratito sobre los filipenses: alégrense siempre en el Señor, porque es el término de la alegría verdadera. Jesús en una ocasión dijo: les digo esto para que mi alegría esté en ustedes, su alegría sea plena. Claro. Entonces es una alegría que viene de Dios, que no se encuentra aquí, la que hay que procurar y buscar.
Y también como profundizar un poquito, según Santo Tomás, en esta relación del gozo y la gracia, porque es Claro. Jairo, Jaire María, que es Jaire Jaritomene. María, sí. O sea Entonces, que el gozo está unido intrínsecamente a la gracia, hasta la misma palabra en la raíz. ¿Sí? como entender también, perdón, que una persona que está en estado de gracia vivirá feliz, ¿verdad? Está contenta, Claro. se nota, etcétera. Entonces la relación entre estos dos términos también. Bueno, sí, claro. Está muy claro en San Lucas y en los Filipenses la relación entre la gracia y la alegría, ¿no? Jaire ten Kyrio. Y el ángel le dice, Jaire María, que Jaritomene, llena de gracia. Bueno, eso es una alegría espiritual. El problema es que hay que prepararse para la alegría espiritual. Para entrar en la alegría espiritual hay que pasar por una cierta tristeza, porque hay que desprenderse de los otros bienes a los cuales alguien está pegado. O sea, uno busca la alegría espiritual, es el término, de alguna manera ya la conoce, por eso la busca, pero tiene otros apegos. Hay una vida carnal, una vida temporal. Hay otras alegrías que no tienen que ver con esta, o están separadas, no están bien ordenadas. Entonces hay que despojarse de todo eso. Y esto requiere un proceso de transformación. San Juan de la Cruz lo llama noche oscura, porque es como una oscuridad de la mente que tiene escondida en sí la alegría. La poesía de San Juan de la Cruz dice: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa ventura, salí sin ser notada. Y después dice: sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Es decir, que en el proceso que él denomina simbólicamente noche oscura, hay escondido una alegría, porque si no, no se podría pasar este proceso, no habría ninguna motivación. O sea, de algún modo se tiene que conocer la alegría que produce el Evangelio, la plenitud, etc. Lo que pasa es que queda escondida. Queda escondida porque alguien descubre la alegría, el gozo espiritual, cuando todavía tiene apegos contrarios, desordenados, aunque no es esencialmente, porque ya dijimos, los principiantes en la vida espiritual son los que tienen vida espiritual, o sea, los que tienen la gracia. Los que no tienen la gracia no tienen vida espiritual, o sea, todavía ni siquiera comenzaron el proceso, o sea, tienen que cambiar primero, tienen que convertirse. Están fuera del camino espiritual todavía, están muertos espiritualmente, como dice San Pablo. Entonces, tienen que cambiar y ahí comienza el camino espiritual. El camino espiritual comienza cuando alguien está establemente en la gracia, o sea, que tiene una cierta alegría espiritual que viene de la gracia y después se va transformando por esto. Y persevera en esta transformación, o sea que es suficientemente fuerte como para seguir buscando la alegría espiritual y dejar de lado las atracciones que llevan a otro tipo de alegrías, de deleites, que son los de la carne o los de la soberbia o de los ojos. Entonces, claro, la imaginación de la fama, el poder, etcétera, todo eso implica un despojo, los deleites carnales, el sentirse superior por la soberbia, todo eso, de todo eso hay que despojarse y produce una oscuridad ese despojo, porque no es solamente un cambio en el sujeto, sino también en la relación de una persona con las otras y con la comunidad. Entonces queda como descolocado el que entra en la vida espiritual, porque los otros no lo ven de la misma manera, o por lo menos se imagina él. Entonces, ahí, en este proceso, debe ejercitar todas las virtudes,
la justicia para no separarse de la rectitud, del obrar. La fortaleza, que es una virtud general que abarca todas. Virtud viene de vir y vir de fuerza. Entonces, en latín. En griego es distinto, arete como lo mejor, etc. Pero en latín viene de fuerza. Entonces, ser virtuoso es ser fuerte en todas las virtudes, porque las abarca todas la fortaleza. Como la justicia también las abarca todas, no puede haber virtudes injustas. Alguien es fuerte y persevera en el camino espiritual, especialmente con la virtud que viene de la gracia, de la fortaleza, y con la virtud que viene del Espíritu Santo, que es el don de fortaleza. Entonces allí se entra de verdad en la vida espiritual, y eso, dice San Juan de la Cruz, implica un camino de transformación intensa, o sea, soportar la oscuridad que viene. Esa soportación es tanto más rápida cuanto más intenso es el acto del sujeto que se adhiere a la búsqueda de la contemplación verdadera y del gozo verdadero, del deleite verdadero. Cuanto más está pegado a otro tipo de deleites, menos es profunda la transformación y es más trabajosa, porque sigue luchando un deleite con el otro. El hombre está dividido, que es lo que experimentó el mismo San Pablo, porque San Pablo se convirtió pero tenía los restos de su vida anterior, lo mismo que San Agustín. Por eso estos dos, San Pablo y San Agustín, son los principales doctores de la gracia, porque sí, la gracia la tienen todos los santos, pero estos experimentaron la diferencia entre estar en gracia y no estar en gracia, por su conversión. Entonces, iluminan especialmente acerca del significado del proceso. Santo Tomás no se preocupa tanto de este proceso, porque como él fue siempre santo prácticamente, o sea, nunca perdió la vida espiritual, entonces iba tranquilamente progresando en el gozo de Dios, ¿no? Entonces habla más del deleite espiritual. San Pablo y San Agustín no tuvieron esa experiencia, pero bueno, cada santo tiene su camino, pero todos expresan, como dijimos antes, la misma vocación, la misma llamada a el gozo de Dios, a la perfección espiritual. Sí. Padre, cuando una persona vive en una serie espiritual, ¿cómo iluminarle para que él pueda encontrar ese deleite que lo lleve a alcanzar esa vida de gracia? Puesto que se supone que la sedia es esa flojera, ese adormilamiento, ¿verdad?, que tiene la persona por las cosas de Dios, por las cosas buenas. Claro. Entonces, ¿cómo despertarlo, sacarlo de esa sedia? Claro, Santo Tomás la describe como una especie de tristeza, es la tristeza de las cosas espirituales. O sea, es lo contrario de este gozo, porque la tristeza es contraria al gozo. Entonces, las personas que tienen esta tristeza de las cosas espirituales es porque no las conocen, no las buscan suficientemente, o porque no tienen esperanza. La esperanza es una virtud teologal que sirve, con la ayuda de Dios, para alcanzar la vida eterna, pero también los medios para la vida eterna. Entonces, las virtudes y las virtudes necesarias para la contemplación, que es la que da la alegría, el gozo. Entonces, muchas veces lo que tienen estas personas no es solamente asedia, sino también
falta de esperanza, o sea, un pecado contra la esperanza, que para Santo Tomás es muy grave. O sea, los pecados más graves son contra la fe y contra la esperanza. Pues si se va contra la fe, no hay vida espiritual posible. Y si se va contra la esperanza, se desconfía del auxilio divino y entonces tampoco hay vida espiritual posible. O sea, no se confía en que Dios es amigo y puede dar su gracia para ayudar. Entonces, sí, según los casos, por supuesto, hay que actuar de distintas maneras, pero hay que ayudar a las personas a tener una verdadera noción de lo que dice el Evangelio, porque muchas veces esto viene de la ignorancia, porque no se conoce bien lo que dice la revelación. No se conoce la Sagrada Escritura, la tradición en su núcleo más profundo, la vida cristiana misma. Entonces se la conoce superficialmente, según imágenes que se van teniendo. Entonces es natural en esta época en que hay más ignorancia, pueda pasar esto más frecuentemente, o sea, que se caiga en la sedia, porque no se sabe bien cuál es la vida espiritual. A veces ni siquiera en las facultades de teología se enseña la teología espiritual o la teología mística. Entonces, ni siquiera los sacerdotes saben esto y entonces ni siquiera no le pueden enseñar a los demás en qué consiste la vida espiritual. Por eso, el orden sagrado implica la santidad, implica la vida espiritual, la vida contemplativa. Y por eso en la Iglesia latina existe el celibato, o sea, la castidad, que para San Tomás es incluso un voto que hacen los ordenados, porque implica un seguimiento de los consejos evangélicos que disponen para la contemplación. La perfección es la contemplación, los consejos son medios para prepararse a la contemplación. Entonces, el sentido de la castidad es imposible de entender si no se entiende la contemplación, porque es para eso que se tiene. Si no, claro, se podría ordenar cualquiera y realizar los sacramentos externamente, pero la vida de la Iglesia no es eso. Eso lo pueden hacer las sectas, otros, porque no tienen una visión tan profunda. No hay que estudiar tantos años, ni tener castidad, o celibato, etcétera, ni estudiar filosofía. Yo no existe todo eso. Entonces, ni confesarse, por supuesto, etcétera. Entonces, lo que hay que presentar es la plenitud de esta vida espiritual, que es la religión verdadera, que como dice el concilio subsiste en la Iglesia católica. Entonces hay que presentar bien la vida de la religión católica, no deformada, por ejemplo, por el americanismo. Sí, adelante. No es pregunta. Bueno, no sé, si no hay otra pregunta podemos ir terminando y nos encontraremos mañana.